Génesis 18, versículo 20-21 traen una pregunta de Dios a Abraham y un par de palabras que quiero analizar contigo. El texto dice así, Génesis 18:20, leo la Reina Valera 1995. Entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor, y esa palabra quiero analizarla, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, según la versión en español, y su pecado se ha agravado en extremo, el verso 21 dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, un par de cosas importantes acá para entender lo que Dios le dice a Abraham, que está pensando en emitir un juicio con fuego a Sodoma y a Gomorra. En el verso 20 en el hebreo hay una palabra que es ta'akat, se traduce como clamor o como llanto. En el versículo 21 está la palabra za'akat, muy parecida, solamente una consonante, la tzade se cambia por la zain, y también se lo traduce como clamor. El significado básico de esta palabra es el siguiente. El Antiguo Testamento provee evidencia de que esta palabra, el matiz de esta palabra, tiene que ver con la opresión causada por un trato duro, un trato injusto. Entonces, los habitantes, ya sean extranjeros, muy seguramente de Sodoma, clamaron por la maldad y el pecado de los sodomitas, que este clamor llegó a Dios, mostrando a un Dios que sí escucha, que sí atiende el clamor de la gente. Ahora, ¿por qué Dios quiere destruir a Sodoma y a Gomorra? Por el pecado, no por el clamor, por el pecado de los sodomitas. Y claro, el clamor es el resultado del pecado que se ha visto en Sodoma. Bueno, el versículo 21 parece indicar que no todo está dicho, porque dice el texto que Dios descenderá, irá a Sodoma, verá si eso es verdad o no, y luego tomará una última decisión, mostrando ahí la clemencia, la benevolencia divina, aunque es justo que los sodomitas, porque simplemente el pecado se agravó y se aumentó y se hizo pesado, esa palabra que se traduce como el versículo 21 que dice su pecado se agravó, debiera traducirse su pecado aumentó de peso, se hizo insostenible por el peso. Entonces, la continuidad del pecado ha hecho que Dios decida poner fin a los sodomitas, pero Él va y investiga. Y justamente el capítulo 19 es la prueba de que Dios está en lo cierto, porque en el capítulo 19 de Génesis los seres angelicales visitan a Lot, y lo que ocurre en la noche, cuando Lot está con sus invitados, es una prueba de que Sodoma está contaminada de mal y de pecado, de la generación más antigua, más vieja, hasta la más joven. Se mencionan por lo menos 3 generaciones en esos versículos que podemos ver en otra ocasión. Entonces, este versículo muestra que Dios es justo. Segundo, que Dios escucha el clamor del oprimido. Dios no es un Dios de oídos sordos, y que la misericordia está por encima de lo que Dios vaya a hacer, producto del pecado con el ser humano. Y bueno, más adelante se ve cómo Abraham intercede, pero qué importante haber aprendido el significado de esta palabra sa'akat, clamor por la opresión del injusto, que tu actitud sea pues combatir la opresión, combatir la injusticia, combatir el abuso. ¿Por qué? Porque Dios toma nota de todo.